La policía es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas cívicas y sociales, entre las cuales el uso de la fuerza sería la última herramienta llevada a cabo para establecer el orden público. El nombre policía proviene del latín politia y del griego politeia. En términos generales, es el buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas, cumpliéndose las leyes y ordenanzas establecidas para su mejor gobierno. La función pública atribuida a los policías tiene como principales objetivos mantener la seguridad y el orden de los lugares públicos, hacer respetar las leyes y proteger a los ciudadanos y sus bienes de peligros y actos delictivos. El lugar donde la policía aparece por primera vez en el registro histórico es el Antiguo Egipto. La patrulla nocturna de Boston, por ejemplo, se estableció en la década de 1630. Los guardias trabajaban desde el atardecer hasta el amanecer, buscando incendios, osos, ladrones, indígenas y esclavos fugitivos. Si alguien estaba fuera después del anochecer, los guardias podían detenerle y examinarle para averiguar su propósito y a quién podría pertenecer. Los guardias eventualmente llevaban insignias, sonajeros y ganchos, que luego cambiaron por bastones. Para 1838, los legisladores de Boston habían añadido una patrulla diurna a la nocturna, llamando a la patrulla diurna policía. En 1854, en la era de la ley del esclavo fugitivo, la policía y la patrulla nocturna se combinaron, formando el Departamento de la Policía de Boston. La policía, que surge en diferentes momentos y lugares en este tramo de 5.000 años, puede definirse como individuos armados y remunerados que hacen cumplir las normas y protegen la propiedad acumulada mediante la violencia, la amenaza de violencia o alguna otra pena. Según esta definición, el lugar donde la policía aparece por primera vez en el registro histórico es el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto existían ya muchas clases de policías o cuerpos de seguridad, destinados a algunos, por ejemplo, a luchar contra la profanación de tumbas, y había una serie de castigos establecidos según el delito. En la antigua China, durante la dinastía Shang, existe un cuerpo de policía bien organizado que informa a los jueces. En la Grecia clásica, se crea la figura del custodio de la ley, y su mantenimiento se encarga a un grupo de 300 esclavos escistas que vigilan, detienen y conducen a los prisioneros. En Roma, bajo el gobierno de César Augusto, el orden lo mantienen 7 escuadras de una especie de guardia pretoniana de 1000 hombres cada una. Durante la Edad Media, el orden depende de cada señor feudal, pero este nombra a una especie de alguacil a su servicio, que se encarga de mantener el orden de una forma dictatorial. Solo Clotario II, en Francia, emite un edicto en el año 615 con el fin de que se organicen las fuerzas vivas del país para luchar contra la delincuencia. En un país sin policía, la violencia y los robos inundarían nuestras calles e imperaría la ley del más fuerte. La justicia se haría inútil, pues nadie se presentaría ante un juez de forma voluntaria y no habría nadie para hacer cumplir las leyes. En cualquier video que circula por las redes sociales en las que aparezca un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya sea Policía Nacional, Guardia Civil, Mozo, Ertzaintza, Policía Local o en general cualquier miembro encargado de la seguridad, aunque sea privada como los vigilantes, aparecen los llamados haters. Con esto entendemos que tendríamos que vivir como en el viejo oeste, armados todo el tiempo y defender nuestras pertenencias y nuestra vida contra todo y contra todos.